La traición no me la contó ella, me llegó por WhatsApp. El mensaje que cambió todo llegó a las 10:47 de la noche, cuando yo estaba en el sofá, con la televisión encendida sin sonido y el teléfono apoyado boca abajo sobre la mesa. No esperaba nada. No estaba discutiendo con nadie. No había sospechas activas, ni presentimientos dramáticos. Era una noche común, de esas que uno da por sentadas cuando cree que su vida está más o menos en orden. El nombre que apareció en la pantalla no era cercano. Una conocida lejana. Alguien con quien había cruzado palabras un par de veces en reuniones sociales, cumpleaños ajenos, conversaciones triviales que no dejan huella. Por eso, cuando leí el mensaje, tardé unos segundos en procesarlo. Perdona que te escriba así, ¿ustedes siguen juntos? No había emojis. No había explicaciones. Solo esa pregunta. Mi primera reacción no fue el enojo. Fue confusión. Revisé el mensaje otra vez, convencido de que me estaba perdiendo algo evidente. Pensé que tal vez se había equivocado de contacto, que el mensaje no era para mí. Escribí una respuesta corta, automática, casi defensiva. Sí, claro. ¿Por qué? La respuesta tardó menos de un minuto. Ok, entonces creo que deberías ver esto. El esto llegó en forma de captura de pantalla. Instagram. Un restaurante que reconocí al instante, luces bajas, mesas pequeñas, copas altas, ese tipo de lugar donde nadie entra por casualidad. En la parte superior de la imagen, un texto celebrando una pedida de mano. Sonrisas, anillos, brindis. Gente feliz siendo fotografiada sin saber que, en el fondo de una de esas fotos, alguien más estaba arruinando otra historia. Tardé unos segundos en verla. No porque no quisiera. Porque mi cerebro todavía estaba buscando una explicación que no existía. En la imagen, en una mesa lateral, estaba mi esposa. No de perfil. No borrosa. No en segundo plano de forma ambigua. Estaba claramente sentada frente a su jefe. Sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro. Sus manos demasiado cerca. Y el beso. No un roce accidental. No un saludo mal interpretado. Un beso sostenido, cómodo, íntimo. El tipo de beso que no se da en público si no se ha dado antes en privado. Sentí una presión extraña en el pecho, pero no fue dolor inmediato. Fue algo más parecido a un vacío súbito, como si alguien hubiera retirado una pieza estructural de golpe y el resto de la casa todavía no se hubiera dado cuenta. Abrí la foto completa. Hice zoom sin querer admitirlo. Busqué errores. Alguna señal de que mi mente estaba completando mal la escena. No la encontré. La respuesta de la mujer llegó después. No quiero meterme en tu vida. De verdad. Solo, alguien más lo vio y preguntó si era tu esposa. Pensé que lo correcto era avisarte. No supe qué contestar. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra que escribiera confirmaba que esa imagen ya existía. Miré la hora. Miré la puerta. Miré el teléfono otra vez. Mi esposa aún no llegaba. Pensé en donde me había dicho que estaría esa noche. Una cena de trabajo, algo rápido, nada importante. Pensé en la naturalidad con la que lo había dicho, en cómo se había arreglado más de lo habitual sin hacerlo evidente. En cómo me había dado un beso distraído antes de salir, como si ya estuviera en otro lugar. No me atreví a llamarla. Tampoco le escribí. No hice nada. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, entendiendo algo que no había querido entender antes, que hay traiciones que no llegan con discusiones ni con confesiones, llegan a través de una pantalla ajena, en una foto tomada para celebrar el amor de otros. Y supe, sin necesidad de más pruebas, que esa noche no iba a terminar cuando ella cruzara la puerta. Esa noche acababa de empezar. Actualización 1. La casa estaba demasiado silenciosa para la hora. No ese silencio cómodo de la rutina compartida, sino uno tenso, expectante, como si las paredes también supieran que algo estaba a punto de romperse. Dejé el teléfono sobre la mesa, boca arriba, con la imagen todavía abierta. No por dramatismo, por necesidad. No quería que, cuando ella llegara, existiera la posibilidad de fingir que nada había pasado. Pensé en apagar la luz. No lo hice. Pensé en servirme un trago. Tampoco. Me quedé ahí, sentado, con una calma extraña que no reconocía como propia. No era resignación. Era concentración. Como si mi cuerpo hubiera entendido antes que yo que esa conversación iba a marcar un antes y un después. Escuché las llaves. El sonido habitual, mecánico, pero esa noche se me clavó en los oídos.
La puerta se abrió y ella entró con el abrigo puesto, el cabello ligeramente revuelto, ese brillo en la piel que no venía del cansancio. Me miró y sonrió con naturalidad. Llegué tarde, dijo. Se alargó más de lo que pensaba. No respondí, solo la observé dejar el bolso, colgar el abrigo, moverse por la casa como si el espacio todavía le perteneciera de la misma manera. Fue a la cocina, abrió la nevera, tomó agua. Todo normal. Demasiado normal. ¿Todo bien? Preguntó finalmente, al notar que no me había movido. Asentí despacio y empujé el teléfono por la mesa hasta dejarlo frente a ella. No dije nada. No tuve que hacerlo. Ella tardó unos segundos en entender que estaba viendo. Primero frunció el ceño. Luego se quedó inmóvil. No lo negó, ni preguntó quién lo había enviado. No intentó reírse para quitarle peso. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Puedo explicarlo, dijo al fin. Esa frase. Siempre esa frase. No hace falta, respondí. La foto ya explica bastante. Se sentó frente a mí. Evitaba mirarme a los ojos, pero tampoco parecía avergonzada. Estaba evaluando, midiendo, buscando el ángulo correcto desde donde empezar a hablar. Reconocí esa expresión. La había visto antes, cuando negociaba contratos, cuando defendía proyectos imposibles en reuniones donde nadie quería ceder. No es lo que parece, intentó. Es un beso, dije. En un restaurante romántico, oscuro. No veo muchas versiones posibles. Suspiró, como si yo estuviera siendo injusto. Estábamos celebrando un cierre importante, explicó. Fue un momento, no sé, se dio. Un momento que se da no se sostiene así. No se repite en el cuerpo. No se captura con esa naturalidad. Pero no discutí eso. No todavía. ¿Desde cuándo? Pregunté. Dudó. Apenas. Lo suficiente para que yo entendiera que la respuesta no me iba a gustar, sin importar cuál fuera. No es tan simple, dijo. Las cosas en la empresa son intensas. Pasamos mucho tiempo juntos. Hay una conexión que... ¿Desde cuándo? Repetí. Hace un tiempo. Tiempo, como quien no quiere confirmar que no solo eran unos días. Me habló de la empresa, de lo indispensable que era estar presente, de cómo su rol había crecido, de cómo la entendía como nadie. Dijo que no había planeado que pasara, que no quería hacerme daño, que no había sido una relación como tal. Escuché todo sin interrumpirla. Cada frase añadía una capa más a algo que ya estaba claro. ¿Y pensabas decírmelo? Pregunté. No así, respondió. No de esta forma. Ahí entendí que el problema no era el beso. Ni siquiera la relación. El problema era que, de no haber existido esa foto, yo seguiría siendo el último en saber. Seguiría viviendo dentro de una historia editada para no incomodar a nadie más que a mí. ¿Quién más lo sabe? Pregunté. Me miró por primera vez. No lo sé. Sí lo sabía. Y yo también lo sabía ahora. No pedí explicaciones adicionales. No le pedí que se fuera esa noche. Me levanté de la mesa y fui al cuarto. Tomé una almohada y una manta y las dejé en el sofá. Esta noche no, dije. Mañana hablamos de lo demás. No protestó. Se quedó sentada, mirando el teléfono, como si todavía pudiera reorganizar el daño si pensaba lo suficiente. Mientras ella cerraba la puerta del cuarto, entendí algo con una claridad que me sorprendió. La traición no había empezado con ese beso. Había empezado el día que decidió que su vida laboral y su vida conmigo podían coexistir sin tocarse, hasta que se tocaron delante de todos. Y esa noche, por primera vez, dormí sabiendo que nada de lo que viniera después sería improvisado. Actualización 2. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. No porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo aprende rápido cuando no conviene quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Desde el sofá escuché el sonido de la ducha, el agua cayendo con normalidad, como si la noche anterior hubiera sido solo una discusión incómoda y no una grieta imposible de sellar. Me preparé café. El mismo de siempre. El gesto automático me resultó casi ofensivo, como si mi rutina se negara a aceptar que algo esencial ya no estaba donde debía. Cuando ella salió del cuarto, me miró con cautela. No con culpa abierta, sino con esa mezcla extraña de expectativa y control que aparece cuando alguien cree que todavía puede dirigir la conversación. No dormí casi nada, dijo. Asentí. No era una invitación a consolarla. Era una afirmación que esperaba respuesta. No se la di.
Se sentó frente a mí con el teléfono en la mano, como si fuera una herramienta y no un objeto cotidiano. Lo apoyó sobre la mesa, pantalla hacia abajo. Tenemos que hablar con calma, añadió. Anoche no era el momento. Ese tenemos me llamó la atención. Como si lo que había pasado fuera un problema compartido, algo que debíamos resolver juntos, cuando en realidad yo acababa de ser incluido a la fuerza en una historia que llevaba tiempo ocurriendo sin mí. Habla, le dije. No levanté la voz. No crucé los brazos. No mostré enojo. Aprendí algo esa noche. La gente revela más cuando no siente que tiene que defenderse de un ataque. Me habló de nuevo de la empresa. De cómo todo era intenso, absorbente, demandante. De cómo él confiaba en ella más que en nadie. De cómo las líneas se habían ido borrando sin que se diera cuenta. Usaba verbos pasivos, impersonales. Se dio, pasó, ocurrió. Como si las decisiones se tomaran solas cuando uno no mira. No es lo que piensas, repitió. No soy la novia del jefe, como pueda parecer en una foto. No respondí de inmediato. Me tomé el tiempo de terminar el café. Entonces ayúdame a entender, dije. Porque lo que yo veo es que no fue un error de una noche. Fue una relación que se sostuvo lo suficiente como para que bajaras la guardia en público. Su mandíbula se tensó. No sabes lo que es estar ahí dentro, dijo. La presión. Lo que nos jugamos. Ahí apareció, por primera vez, el verdadero argumento. No el amor, no la confusión. La apuesta. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué me estaba jugando yo mientras tú estabas ahí dentro? Guardó silencio. No uno incómodo, sino uno selectivo. El silencio de quien decide qué partes de la verdad no conviene decir en voz alta. No quería perderte, dijo finalmente. No supe si reírme o levantarme de la mesa. Eso es curioso, respondí. Porque todo lo que hiciste apunta exactamente a lo contrario. Me habló de lo indispensable que era para la empresa. De cómo sin ella, muchos proyectos no saldrían adelante. De los viajes, las cenas, los eventos donde era necesario estar. La escuché enumerar razones profesionales para justificar una intimidad personal. Y entendí algo que me dolió más que la foto. Ella no veía el problema como una traición, sino como un riesgo mal calculado. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Le pregunté. ¿Que nunca nos cruzaríamos con nadie conocido? ¿Que nadie iba a mirar dos veces? No pensé que alguien del barrio lo vería, dijo, siendo honesta por primera vez. Esa frase cayó pesada entre nosotros. No dijo no pensé que te enterarías. Dijo no pensé que lo verían. Ahí supe que no se trataba solo de mí. Se trataba de imagen. De control. De mantener compartimentos estancos que esa foto había conectado sin pedir permiso. En el trabajo, continuó, esto no puede salir de aquí. Nos jugamos demasiado. Ahí estaba. El pedido real, finalmente dicho. La miré largo rato antes de responder. Yo no voy a ir a contarle nada a nadie, dije. No es mi estilo. Pero tampoco voy a fingir que no pasó. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó. La pregunta era honesta. Y peligrosa. Porque por primera vez desde que empezó todo, no tenía una respuesta inmediata. No porque no supiera qué quería, sino porque entendí que cualquier decisión que tomara ya no iba a incluirla como antes. Quiero tiempo, respondí. No para pensar si te perdono. Para pensar qué hago con lo que ya sé. Asintió. Parecía aliviada. Confundió mi silencio con una pausa negociable. No entendía todavía que ese tiempo no era para salvar lo nuestro, sino para ordenar mi salida. Esa tarde se fue a trabajar como si nada. Me escribió un mensaje breve, luego hablamos. No respondí. Abrí el grupo del barrio sin buscarlo y vi algo que me heló la sangre. No la foto. No el beso. Sino una conversación corta, aparentemente inocente, donde alguien preguntaba si ella seguía viviendo aquí. Otra persona respondía que sí. Alguien más añadía un emoji incómodo. Y ahí se detenía todo. No era un escándalo. Era peor. Era conciencia colectiva. Y entendí que, aunque ella creyera que el problema estaba contenido dentro de nuestra casa, la historia ya había empezado a circular de una forma que no se puede deshacer. No levanté el teléfono. No escribí nada. Solo pensé, con una claridad nueva, que cuando una traición deja de ser privada, el final nunca depende solo de quienes la protagonizan. Actualización 3. Los días siguientes no fueron una tregua.
fueron una espera incómoda. Ella creyó que mi silencio era cansancio, resignación, que dormir en habitaciones separadas era una medida temporal, una pausa que eventualmente se resolvería con tiempo, conversaciones largas o alguna forma de perdón negociado. No entendía que yo ya no estaba procesando emociones. Estaba observando, midiendo, dejando que la realidad hiciera lo suyo sin que yo interviniera demasiado. Seguimos viviendo bajo el mismo techo, pero la casa había cambiado de naturaleza. Ya no era un refugio. Era un espacio neutral, casi administrativo. Horarios distintos. Comidas separadas. Puertas cerradas sin explicaciones. Ella intentaba iniciar conversaciones que yo cortaba con educación. No por frialdad, sino porque ya no quería participar en ninguna conversación donde yo sabía que iba a mentir. La primera grieta real en su seguridad no vino de mí. Vino del teléfono. Una tarde, mientras estábamos sentados en extremos opuestos del living, la vi fruncir el ceño frente a la pantalla. No lloró. No habló. Solo se quedó quieta, leyendo. Luego bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. ¿Pasa algo?, pregunté, sin acusación. Dudó antes de responder. No, cosas del barrio, dijo. Tonterías. Pero ya la conocía lo suficiente como para saber cuándo mentía por primera vez, y cuándo mentía porque ya no tenía margen. Esa noche, mientras ella se duchaba, el sonido de una notificación volvió a llenar la casa. No miré el teléfono. No hacía falta. Lo supe por cómo salió del baño, más rígida, menos segura, con esa expresión que no tiene que ver con la culpa, sino con la exposición. Están hablando de mí, dijo finalmente, sentándose frente a mí. En el grupo de la zona. No pregunté qué decían. Y, respondí. No dicen nada concreto, aclaró rápido. Solo, comentarios. Preguntas. Gente que vio algo. Que no entiende. Asentí despacio. Eso pasa cuando las cosas dejan de ser privadas. Ahí empezó a temblarle la voz. No es justo, dijo. No saben nada. No tienen contexto. No dije nada. Porque el problema nunca fue el contexto. Fue la imagen. Los días siguientes la vi cambiar. Ya no hablaba de la empresa con entusiasmo. Empezó a mencionar reuniones tensas, silencios incómodos, miradas largas que se rompían cuando ella entraba a una sala. Un día, sin mirarme directamente, dijo algo que terminó de cerrar el círculo. Esto ya llegó al trabajo. No entró en detalles. No hacía falta. No es oficial, aclaró. Nadie me dijo nada directamente. Pero se nota. La gente habla menos. Pregunta más. Hizo una pausa. Luego añadió, casi en un susurro. Mi matrimonio era lo único que todavía me mantenía fuera de ciertas lecturas. No lo dijo como reproche. Lo dijo como revelación. Ahí entendí algo que hasta ese momento solo intuía. Para ella, nuestro matrimonio ya no era un vínculo emocional. Era un escudo. Una forma de decir no soy eso que están insinuando. Una manera de sostener una imagen mientras todo lo demás empezaba a resquebrajarse. 2 días después, le entregué los papeles del divorcio. No fue una escena. No hubo dramatismo. Se los dejé sobre la mesa, junto a su computadora de trabajo. ¿Esto qué es?, preguntó, aunque lo sabía. La consecuencia, respondí. Ahí sí lloró. No de forma contenida. No estratégica. Lloró como alguien que entiende que el suelo ya no se está moviendo, sino que ya se movió. Por favor, me dijo. No ahora. No así. Si esto sale, si nos separamos ahora, todo se va a ver peor. No dijo nosotros. Dijo todo. No quiero perderlo todo, añadió. Podemos arreglarlo. Yo puedo, yo ya corté con él. La miré en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No te estoy dejando por lo que hiciste en el trabajo, dije. Te estoy dejando porque te convertiste en alguien que solo reacciona cuando la imagen peligra. Intentó tocarme. Me aparté con suavidad. La casa se vende, añadí. Ninguno de los dos se va a quedar. Eso la desarmó más que el divorcio. Porque entendió que no solo estaba perdiendo el matrimonio como fachada, sino también el espacio donde podía seguir fingiendo normalidad. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, la vi realmente sola. Y supe que el golpe de realidad ya no venía de mí. Venía de todos los lugares donde ya no podía controlar la narrativa.
Actualización final. Durante esos días quedó claro algo que ya no necesitaba decirse en voz alta. Ella sabía que todo se le estaba escapando de las manos. Ya no hablaba del trabajo con entusiasmo, sino con cautela. Medía las palabras. Evitaba detalles. Comentaba cambios, silencios, reuniones que ya no eran como antes. No me pedía ayuda ni me pedía que la defendiera, pero tampoco ocultaba que la situación la estaba alcanzando por todos lados. El barrio, la empresa, la imagen. Todo se había vuelto más frágil, más expuesto. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya no compartíamos el mismo espacio. Yo dejé definitivamente el sofá y me mudé a la habitación del fondo, esa que durante años había sido solo un cuarto de paso, cajas apiladas, una cama casi olvidada, cosas que nunca encontraban su lugar. Dormir ahí no fue incómodo. Fue neutro. Y eso, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba. 2 días después de que le entregué los papeles del divorcio, me pidió que habláramos. No fue una escena. No hubo gritos ni reproches. Fue una conversación cansada, de esas que llegan cuando ya no queda energía para sostener versiones. Me pidió perdón. No con dramatismo ni frases ensayadas. Admitió que la relación con su jefe había sido mutua, sostenida, elegida. Que no fue un error aislado ni algo que simplemente pasó. Que creyó que podía manejarlo sin consecuencias reales. Lo siento, dijo. Sé que no puedo arreglarlo como quisiera. Asentí. No porque eso cambiara algo, sino porque por primera vez no estaba intentando reescribir la historia. Después de un silencio largo, dijo algo distinto. No quiero perderte del todo, añadió. Sé que como pareja, ya sé que eso no es posible. Pero al menos, seguir en contacto. No terminar como extraños. No hablaba de amor. Hablaba de no quedarse completamente sola. La miré con calma antes de responder. No puedo prometerte eso, le dije. No ahora. No porque te odie, sino porque también necesito tiempo para sanar sin forzar una versión más cómoda de lo que pasó. No discutió. No insistió. Asintió despacio, como alguien que entiende que incluso las peticiones razonables pueden llegar tarde. Esa misma semana me fui a casa de mis padres. No fue una huida. Fue un regreso. Un lugar donde no tenía que explicar nada, donde el silencio no pesaba, donde nadie me pedía sostener versiones ajenas. Desde ahí continuamos el proceso como se continúan las cosas cuando ya no hay margen emocional, abogados, acuerdos, firmas. También decidimos vender la casa. No porque ninguno la quisiera. Porque ninguno podía quedarse sin que eso se sintiera como una derrota diaria. Ella siguió en la empresa un tiempo más. No por estabilidad, sino por inercia. Me dijo que estaba buscando opciones. Que necesitaba un cambio. Que el ambiente ya no era el mismo. Nunca me pidió que negara nada. Nunca me pidió que la defendiera. Sabía que su última ancla ya no existía. Meses después, cambió de trabajo. Lo presentó como una decisión personal. Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Yo no lo interpreté así. Lo entendí como lo que era, el resultado natural de una historia que había dejado de sostenerse sola, una vez que la imagen pública empezó a resquebrajarse y ya no hubo un matrimonio que la encuadrara. La casa se vendió. Cada uno tomó su parte. Cada uno siguió su camino. Mi venganza no fue exponerla, porque ella se expuso sola. No fue confrontarla públicamente, porque fueron las miradas de los vecinos, compañeros de trabajo quienes la confrontaron. No fue arruinarle nada, ella lo arruinó sola, avergonzándose hasta que no aguantó más. Pero mi venganza real fue retirarme cuando entendí que mi presencia solo servía para sostener una fachada. Fue dejar que la realidad hiciera su trabajo, sin interferencias. Fue no quedarme a salvar una imagen que no era la mía. Ella puede seguir contando su versión. Puede ajustarla. Puede empezar de nuevo. Yo no necesitaba eso. Porque yo elegí una vida donde no tenga que dudar de lo que veo para que todo encaje. Y esa elección, aunque silenciosa, fue el cierre más justo que pude darme. Enterré a mi madre, y al volver encontré otra mujer en mi cama. Cuando mi madre murió, tuve que salir de la ciudad casi de inmediato. Vivía a unas horas de distancia, y aunque sabíamos que ese momento iba a llegar, nada te prepara para el instante en que el teléfono suena y entiendes que ya no hay margen para aplazar nada. Mi esposo estuvo conmigo los primeros días. Me acompañó al hospital, habló con mis hermanas, cargó cajas, sostuvo silencios. En ese momento,
no dudé de él. Ni un segundo. Era lo mínimo que podía hacer por mí, y lo hizo. El funeral fue breve, íntimo, agotador. Después, mi familia decidió quedarse unos días más en la casa de mi madre. No por logística, sino por necesidad. Dormir sola en mi casa se sentía imposible. Mi esposo dijo que tenía que volver antes por el trabajo. Lo entendí. Siempre había sido responsable con eso. Se fue con un abrazo largo, una promesa de llamarme en cuanto llegara. La primera noche llamó. La segunda, escribió tarde, apenas preguntándome por nuestro hijo de 3 años. La tercera, respondió con monosílabos. No me alarmé. El duelo hace que uno justifique ausencias que, en otro contexto, no toleraría. Pensé que estaba cansado, que el regreso a la rutina lo había absorbido. Yo también estaba ausente emocionalmente. Mi mundo giraba alrededor de la pérdida, de los recuerdos, de ayudar a mis hermanas a organizar cosas que nadie quiere organizar después de una muerte. Pasaron varios días así. Mensajes breves. Llamadas cortas y apresuradas. Todo bien. Hablamos luego. Algo en mí notó el cambio, pero no lo confronté. No tenía energía para abrir otra grieta. Además, ¿qué iba a sospechar? Yo estaba enterrando a mi madre. Él estaba trabajando. Esa era la narrativa lógica. La única que mi cabeza aceptaba, la única que entendía. Volví a casa una semana después. La casa estaba limpia. Demasiado. Como cuando alguien intenta borrar rastros sin saber exactamente qué es lo que está borrando. Dejé las maletas en el cuarto y me senté un momento en la cama. El silencio me cayó encima de golpe. Ese tipo de silencio que no consuela, solo pesa. Me levanté para cambiar las sábanas. No porque estuvieran sucias, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Al agacharme para recoger una prenda que había caído al suelo, la vi. Debajo de la cama. Empujada hacia el fondo. Ropa interior femenina. No era mía. No por el color. No por la talla. No por el estilo. La sostuve unos segundos sin reaccionar. No sentí rabia inmediata. Sentí algo peor, una claridad brutal. Todo lo que había intentado no pensar durante la semana cayó en su lugar de golpe. Las llamadas cortas. La distancia. La limpieza exagerada. El silencio cómodo. Me senté en la cama con esa prenda en las manos y pensé, de forma absurda, en mi madre. En cómo había pasado sus últimos días rodeada de su familia. En cómo yo había salido de mi casa rota, confiando en que lo que dejaba atrás estaba a salvo. Ahí entendí que no solo había perdido a mi madre. Había perdido la certeza de mi matrimonio. Y supe, sin necesidad de preguntarle nada todavía, que lo que había pasado mientras yo enterraba a la persona que me dio la vida, no iba a poder perdonarse con una explicación fácil. Actualización 1. No lo confronté ese mismo día. No porque no quisiera respuestas, sino porque entendí que cualquier palabra que dijera en ese momento iba a salir rota, y yo necesitaba que lo que viniera después fuera claro. Guardé la ropa interior en una bolsa, la cerré y la dejé en el fondo del armario. No como prueba sino como recordatorio. Esa noche llegó tarde. Me dio un beso corto, automático, y me preguntó cómo estaba. Dijo mi nombre con cuidado, como si midiera el terreno antes de pisarlo. Le respondí que cansada. No mentía. El duelo se mezcla con todo y lo contamina. ¿Todo bien en casa? Pregunté mientras calentaba algo para cenar. Sí, respondió. Tranquilo. Esa palabra me hizo ruido. Tranquilo. Como si la casa fuera un lugar que pudiera describirse así después de una semana sin mí. No dije nada. Me senté a comer lo poco que pude tragar. Lo observé hablar de trabajo, de pendientes, de gente que yo no conocía. Su voz era la misma. Su cuerpo también. Pero algo se había movido de lugar, como cuando reconoces una habitación y aún así sabes que alguien la habitó de otra manera. Esa madrugada no dormí. Me levanté varias veces a beber agua, a revisar que la puerta estuviera cerrada,
que mi pequeño hijo estuviera durmiendo en su cuna, a comprobar cosas ya sabía que había hecho. A las 5 de la mañana entendí que no iba a conseguir respuestas mirando el techo. Me levanté y abrí la laptop. No para revisar su teléfono. No para leer mensajes. Para ordenar mi cabeza. Hice una lista mental de lo que sí sabía. Yo no estaba. Otra mujer estuvo en mi cama. Él lo ocultó. Y cuando volví, no dijo nada. Al día siguiente, esperé a que él regresara del trabajo. No preparé la conversación como un guión. Solo tenía una pregunta, y necesitaba escuchar cómo la respondía. ¿Estuvo alguien aquí mientras yo no estaba? Le pregunté, de pie, sin rodeos. Se quedó quieto. No fingió sorpresa. No preguntó a qué me refería. Ese fue el primer golpe. ¿Por qué preguntas eso? Dijo al fin. Respiré hondo. Fui al cuarto, abrí el armario y volví con la bolsa. La puse sobre la mesa y la abrí sin decir una palabra. El silencio fue inmediato. Pesado. Definitivo. Puedo explicarlo, dijo. No es lo que piensas. La frase volvió a aparecer, como si tuviera vida propia. No quiero historias, respondí. Quiero la verdad. Y la quiero ahora. Se sentó, acorralado. Pasó las manos por la cara. Me dijo que había sido un error. Que no significaba nada. Que estaba solo. Que yo no estaba. Que no pensó. Que se arrepentía. Las palabras se atropellaban unas a otras, buscando una combinación que hiciera menos grave lo que ya era irreversible. ¿Quién es? Pregunté. Dudó. Apenas. Lo suficiente. Dijo un nombre que no conocía. Alguien del trabajo. Alguien que, no importaba. Alguien que ya estaba fuera de su vida. Me juró que la había bloqueado. Sacó el teléfono. Me mostró la pantalla. Un gesto teatral, desesperado. Mira, dijo. Ya no existe. Lo observé hacerlo sin intervenir. Sabía, incluso entonces, que los bloqueos se deshacen con la misma facilidad con la que se hacen. Que no era una prueba de nada. Pero dejé que terminara su función. No te estoy perdonando, le dije. Estoy decidiendo no romper todo hoy. Asintió con alivio, como si hubiera ganado algo. No entendía que lo único que había ganado era tiempo. Tiempo que yo iba a usar para algo muy distinto a la reconciliación. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no juntos. El espacio entre nosotros era físico, medible. Yo miraba el techo. Él respiraba con una calma que me resultó ajena. Pensé en mi madre. En cómo me había enseñado, sin decirlo nunca, que la dignidad no se negocia cuando ya sabes la verdad. Y ahí, en esa oscuridad compartida, tomé la primera decisión real desde que volví a casa. No iba a quedarme para ver si él cumplía. Iba a quedarme lo justo para irme de la manera correcta. Actualización 2. Los días siguientes fueron una tregua falsa. Él caminaba con cuidado, como si la casa fuera un terreno minado. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Yo respondía lo justo. No porque estuviera jugando a castigarlo, sino porque ya no tenía nada que explicarle. La verdad estaba dicha, aunque él insistiera en reducirla a una palabra cómoda, error. Se esforzó por parecer presente. Llegaba más temprano. Dejaba el teléfono a la vista. Me avisaba cuando salía. Hacía pequeñas demostraciones de transparencia que habrían significado algo antes. Ahora solo confirmaban que sabía exactamente que había hecho mal, y que estaba intentando cubrirlo. Yo seguí con mi rutina. Volví al trabajo. Atendí correos. Hice compras. Lavé ropa. Desde afuera, parecía que habíamos entrado en una etapa de reconciliación. Desde adentro, yo estaba ordenando una salida. Empecé por lo práctico. Documentos. Cuentas. Fechas. No tomé nada que no me correspondiera.
No escondí nada. Mi objetivo no era despojarlo, sino no dejarme a mí en desventaja. Llamé a una abogada recomendada por una amiga de mi hermana. Le conté lo esencial. No adorné la historia y pedí claridad. No necesitas probarlo todo, me dijo. Necesitas decidir. Esa noche, él volvió a insistir en pasar página. La bloqueé, repitió. Te lo prometo. No quiero perderte. No quiero perder a nuestro hijo. No me prometas nada, le respondí. Prométete algo a ti, si quieres. Yo ya no estoy ahí. Me miró como si no entendiera. Y no entendía. Para él, bloquearla había sido el final. Para mí, había sido la confirmación de que siempre había sabido cómo ocultarlo. A la semana, la amante escribió. No a mí. A él. Lo supe porque dejó el teléfono desbloqueado sobre la mesa y el nombre apareció por un segundo. No leí el mensaje. No necesitaba hacerlo. Bastó con ver cómo se tensó su espalda cuando lo tomó. Pensé que la habías bloqueado, dije, sin levantar la voz. Lo hice, respondió. Debe haber sido desde otro número. Ya lo arreglo. Asentí. Esa fue la última vez que mencioné su nombre. 2 días después, le dije que necesitaba ir a casa de mi hermana con mi bebé, para despejarme. No discutió. Me dijo que era buena idea. Confundió mi calma con debilidad. Me ayudó a cargar el auto. Me abrazó largo, como si ese gesto pudiera anclarme. En casa de mi hermana, el silencio volvió a ser limpio. Dormí mejor. Pensé con claridad. Firmé los papeles que la abogada me envió. Revisé cada línea sin prisa. No había urgencia emocional, solo determinación. Volví una mañana temprano. Él no lo esperaba. Dejé el sobre la mesa, donde semanas antes había dejado la bolsa con la ropa interior. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi decisión, respondí. Los leyó en silencio. Se quedó blanco. El pánico que vi en sus ojos no era por el matrimonio, era por la pérdida del control. No puedes hacerme esto, dijo. Ya quedó atrás. Fue una aventura. No significó nada. Justamente por eso, le respondí. Porque no significó nada para ti, y para mí lo significó todo. Habló de nuestro hijo. De los años juntos. De promesas. De segundas oportunidades. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, dije lo único que quedaba por decir. No te dejo porque me engañaste. Te dejo porque me mentiste mientras yo enterraba a mi madre, traicionándome en el peor momento, y después intentaste convencerme de que eso podía olvidarse. Se quedó sentado, sosteniendo un papel que ya no podía negociar. Esa tarde me fui con nuestro hijo. Cerré la puerta sin portazos. Sin despedidas largas. Afuera, respiré hondo y sentí algo que no había sentido desde antes del funeral, ligereza. La venganza, entendí entonces, no siempre es hacer pagar al otro. A veces es retirarte a tiempo para que se quede solo con lo que eligió. Actualización final. Han pasado varios meses desde que cerré esa puerta. No lo hice con rabia ni con discursos heroicos. Lo hice con la misma serenidad con la que, semanas antes, había sostenido la mano de mi madre ya apagada. Hay decisiones que no nacen del impulso, sino del cansancio profundo de sostener lo que ya no tiene forma. Al principio, él no aceptó el final. Alternó entre la súplica y la indignación. Mensajes largos, llamadas perdidas, audios donde juraba que eso no era él, que había cometido el peor error de su vida, que estaba dispuesto a hacer terapia, promesas, lo que fuera necesario. Yo respondí una sola vez, con una frase breve y definitiva. No necesito que cambies. Necesito no estar aquí. Después vino la versión pública. Para algunos, yo era la mujer fría que abandonó su matrimonio en el peor momento. Para otros, la que no supo perdonar. No me molestó. Aprendí algo importante en ese proceso: la gente siempre va a opinar desde la parte de la historia que le resulta más cómoda. Yo ya no tenía que defenderme.
Con el tiempo, su relación con la amante también se desmoronó. No por mí. No porque yo interviniera. Solo porque las historias que empiezan en secreto rara vez sobreviven a la luz. Me enteré por terceros, como se enteran las cosas que ya no importan. Sentí una curiosidad distante, nada más. Mi hijo se adaptó mejor de lo que temía. Los niños entienden más de lo que creemos cuando las decisiones se toman desde un lugar honesto. En casa de mi hermana encontró estabilidad, rutinas, risas suaves. Yo encontré algo parecido, un espacio donde nadie me pedía explicaciones por estar cansada, triste o en silencio. Pronto nos mudaremos a un espacio para nosotros dos. A veces pienso en esa prenda bajo la cama. No con rabia, sino como un símbolo. No fue solo la prueba de una infidelidad. Fue el punto exacto donde mi vida se partió en dos, antes, cuando creía que el amor se sostenía aguantando, y después, cuando entendí que el respeto no se negocia ni siquiera en medio del duelo. Él me dijo una vez, ya con todo decidido, que nunca pensó que yo sería capaz de irme así. Tenía razón. Yo tampoco lo sabía. Pero hay algo que la pérdida de una madre te enseña sin palabras, que el tiempo es finito, que el amor no se demuestra con excusas, y que quedarse donde ya no hay verdad es una forma lenta de desaparecer. No me quedé para ver si cambiaba. No me quedé para ganar una batalla perdida. No me quedé para demostrar nada. Me fui para no convertirme en una mujer que aprende a vivir con migajas mientras llama amor a la costumbre. Y si eso fue venganza, entonces fue la más silenciosa. Y la más necesaria de mi vida.